Este lunes el Banco Central entregó el informe de política monetaria y a la vez también entregó el informe de estabilidad financiera. Para ahondar en los detalles estamos junto a Alejandro Fernández, director de estudios de Géminis Consultores. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Bueno, ya lo conocimos, el Banco Central rebajó la proyección de crecimiento para este 2013. El rango de 4 o 5 que proyecta el banco, ¿está en línea con lo que esperaban ustedes? Yo creo que sí. Yo pensaba que tal vez iba a bajar menos, iba a bajar a 4,25, 5,25, porque el Banco Central suele ser bastante cauteloso y bastante gradual en hacer las correcciones, pero me parece que el 4 a 5 es un rango perfectamente consistente con lo que uno ve hoy día que puede ser el resultado final de este año, de manera tal de que me parece que está bien, o sea, pensar en un 4,5, ellos dicen que los riesgos están equilibrados, por lo tanto piensan que 4,5 es lo más probable, me parece, como digo, en este momento una estimación perfectamente razonable y coherente con lo que está ocurriendo. También bajaron la proyección de inflación, ¿cierto?, desde un 2,8 a un 2,6%, lo que va acumulado del año es un 0,2%. Sí. Era esperar, ¿es suficiente el recorte que hizo entonces el ente emisor? Yo creo que sí. Ahora, podría quedarse largos de nuevo, es decir, es posible que la inflación sea un poco menos, pero yo creo que también hay razones para argumentar que en los meses que quedan la inflación va a aumentar significativamente. Y principalmente el efecto de la devaluación del peso, sobre todo si continúa en los meses que vienen, va a ser un factor inflacionario no menor. Entonces, pensar que este 0,2% que teníamos acumulado en los primeros 5 meses del año pudiera ser de alguna manera un predictor de lo que va a suceder en lo que resta, yo creo que no es correcto. Yo creo que claramente, bueno, y de hecho en junio se está esperando un 0,5 o algo así. Claramente la inflación en 12 meses va a pasar de 0,9 a 1,8. El año pasado fue negativo, el mes de junio. Por lo tanto, yo creo que va a estar sobre 2% de todas maneras. Uno podrá discutir si el 2,6 es mucho, si debería haber sido 2,4, 2,2, pero para mí me parece razonable. Yo creo que en torno a 2,5 es bastante posible que esté. Pues en otro aspecto también en el IPOM de marzo, ¿cierto?, se estimaba un superávit de la balanza comercial de 50 millones de dólares, sin embargo en este vimos que proyectan un déficit superior a los 1.400 millones de dólares. ¿Qué esperan ustedes en este aspecto? Bueno, eso me sorprendió un poco. En los 12 meses a mayo hay un superávit acumulado de alrededor de 1.500 millones de dólares. Lo que está previendo al Banco Central en consecuencia es que durante el segundo semestre principalmente, de hecho hoy día publicó un superávit para las primeras semanas de junio también, entonces lo que está esperando para el segundo semestre es un déficit que debiera estar superando los 3.500 millones de dólares. Me parece una cifra muy alta a mí. Yo creo que no vamos a tener un déficit tan grande, incluso no me sorprendería que haya un pequeño superávit durante el año. Entonces, esa fue una cifra que me llamó la atención. También redujeron las expectativas de inversión, ¿cierto?, y de consumo, pese a que el consumo se ha mantenido bastante dinámico en el último tiempo. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted, Alejandro? Bueno, yo creo que la reducción en la proyección de crecimiento del consumo es excesiva a la que hizo el Banco Central. Yo creo que están hablando de 5% para el consumo total, eso sí, no solo el consumo privado. Yo creo que va a estar ese concepto, consumo total, es consumo del gobierno y consumo de las familias, de las personas. Yo creo que va a estar más bien en torno al 5,5% y tal vez incluso más cerca del 6%. No hay, en mi opinión, no hay ninguna señal de desaceleración en el consumo, no obstante que el Banco Central dice que se ven algunas señales, yo no las veo en realidad. Y en materia de inversión también hicieron una reducción importante. Sí, bueno, la inversión se ha desacelerado significativamente. El primer trimestre la evidencia fue bastante contundente en ese sentido. Ellos dicen que la desaceleración de la inversión se atenúa un tanto en el segundo trimestre. Yo creo que también eso es correcto. Hay indicadores parciales que corroboran esa impresión. Pero sí, yo creo que la inversión va a tener una baja fuerte este año respecto, o va a crecer mucho menos de lo que creció el año pasado. También hicieron una disminución entonces del precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, ¿cierto?, desde un 3,5 dólares la libra a un 3,25. ¿Era esperable? ¿Esperaban esto ustedes? Sí, yo creo que con lo que ha ocurrido con el precio del cobre en los últimos meses era razonable suponer una baja. La baja además continuaría el próximo año, están proyectando $3.05 para el 2014. De manera tal, yo creo que eso se ajusta a la realidad y probablemente una parte de la baja que ellos hicieron en la balanza comercial tiene que ver con el menor precio del cobre. No obstante lo cual a mí me sigue pareciendo un poquito
excesiva la cifra que ellos dan. También, Alejandro, en el informe de estabilidad financiera, el ente emisor se refirió a la necesidad de contar con un registro consolidado de deudores, ¿cierto? Sí. Y sostienen que se debe avanzar en un proyecto de ley para perfeccionar el actual sistema de información al crédito. Sí. ¿Qué es lo que opinan ustedes de este llamado de atención? Sí, bueno, fue tal vez uno de los elementos más novedosos de la presentación, porque no es habitual que el Banco Central sea tan explícito en temas que de una u otra manera tienen un perfil político, ¿no es cierto? Porque mal que mal esto es algo que el Congreso tiene que aprobar y que el Banco Central entonces está insistiendo, revela, en mi opinión, la importancia que le está dando al tema. El hecho de que durante los últimos años ha habido dudas respecto de cuál es el real nivel de endeudamiento de las familias chilenas, porque no hay información consolidada que permita tener claramente a la vista lo que está sucediendo. Lo que ocurrió con la ley de DICOM, ¿no es cierto?, que limpió las deudas de mucha gente, o borró los registros, no las deudas, pero los registros de muchas personas que posteriormente han vuelto a caer en mora. Creo yo que son motivos de preocupación importantes que los tiene el Banco Central, que es uno de los supervisores de la solvencia del sistema financiero, y me parece una preocupación adecuada, pero insisto, fue novedoso que lo plantearan de una manera tan directa. Es un tema que se ha estado discutiendo hace varios años y no ha avanzado porque el sector del comercio minorista que participa en la generación de crédito a las familias se ha opuesto pertinazmente a lograr esta consolidación de deuda. O sea, sería importante que no solo se conozca la deuda de la banca, sino que también se conozca la deuda del retail. Y se conozca con el detalle suficiente para que el Banco Central pueda hacer la consolidación y tener la información. Y todos los deudores, en definitiva, puedan tener la información consolidada para saber si alguien es sujeto de crédito o no. O sea, para saber si le pueden prestar más o por esta nube que hay, esta desinformación respecto de algunas deudas, puedan estar sobreprestándole respecto a la capacidad de pago que puede tener la persona. Por último, también hicieron mención al sector inmobiliario, ¿cierto?, que fue una fuente de preocupación en el informe de estabilidad financiera anterior. Ahora hablan de una mayor normalización del sector. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes? Bueno, nosotros vemos que el sector inmobiliario se ha desacelerado. La iniciación de nuevas construcciones claramente se ha frenado, los permisos de edificación. Hay una serie de indicadores que apuntan en la dirección de una desaceleración. Ahora, el Banco Central puntualiza, y está en lo correcto, que los precios todavía muestran alguna presión al alza, que las ventas siguen siendo relativamente elevadas y que hay, en el caso de las oficinas, todavía una gran oferta. Yo creo que son todos elementos correctos en la descripción de la situación actual, pero yo creo que estamos moviéndonos en una dirección donde, si bien yo creo que nunca hubo peligro de una burbuja inmobiliaria, yo creo que nos estamos moviendo en una dirección en que ese peligro tiende a desaparecer completamente. O sea, estamos moviéndonos en una situación más normal, se está normalizando. Más normal, más estable, efectivamente. Así que, desde ese punto de vista, las advertencias que generó el Banco Central en su momento tuvieron efecto, porque de alguna manera eso se tradujo en préstamos un poquito más rigurosos, en el otorgamiento. Más estabilización del claro, y que dio pie a este inicio de ajuste en el sentido de desaceleración y tendencia a la normalización de la situación del sector. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las últimas cifras entregadas por el Banco Central. Encantado, ha sido un gusto. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.